Buenos días, jovencitos. Hoy vamos a desarrollar lo que corresponde a método científico. La semana pasada se les dio las indicaciones referentes al sílabus, a la calendarización y las actividades que íbamos a desarrollar durante el semestre y cómo vamos a llevar nuestras clases durante esta etapa que no podemos asistir a la universidad. No estamos utilizando Teams para podernos comunicar con ustedes debido a la gran cantidad de estudiantes. Más adelante lo vamos a establecer y ya les estaremos comunicando. Por el momento vamos a colgar toda la información referente, las diapositivas. Se les grabará videos dándoles indicaciones y facilitándoles el aprendizaje y centrándonos en las competencias de cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando para que el estudio sea más beneficioso. Tienen ustedes colgada en el aula virtual las diapositivas de método científico. También les he colocado el contenido de método científico que está en su guía de prácticas, porque algunos alumnos no tienen a la mano la guía de prácticas. Pueden revisar también ustedes bibliografía complementaria que va a tener mucha similitud con la que nosotros les brindamos, ¿no? Vamos a tratar de seguir y explicar un poquito las diapositivas que ustedes tienen en su aula virtual, pero previo a esto les haré algunas preguntas para que ustedes traten de explicarse por qué empezamos nuestro curso con términos como ciencia, método científico. ¿Qué importancia tienen estos tópicos en la formación de un médico? Pues bien, yo haría la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante la investigación científica en el campo médico? ¿Por qué es importante la investigación científica en el campo médico? Nosotros podemos contestarnos, ¿no? Es lógico. La investigación científica va a generar conocimientos y esos conocimientos van a ayudar a la mejora de la calidad en salud, a la solución de problemas en salud. Ya tenemos una respuesta. Frente al problema que estamos viviendo actualmente, un problema tan álgido, hay un grupo de científicos abocados a investigar una serie de aspectos, desde los aspectos ultraestructurales, moleculares, la sintomatología, cómo está cambiando esta pandemia o en la población, cómo va variando, cómo se mueve, cómo se moviliza, cómo se transmite este virus de persona a persona, se toman medidas en base a eso, se hacen proyecciones y se está en busca de una solución realmente, ¿no? Que sería la vacuna, ¿no? Para poder solucionar este problema. Entonces, ahí se está generando investigación. Estos investigadores, ¿frente a qué han planteado su investigación? Frente a un problema, para dar solución, para producir conocimientos. Entonces, muchas de las definiciones que vamos a dar están relacionadas con esto. Estos investigadores trabajan en forma ordenada, en forma sistemática. Todo investigador va a trabajar en forma sistemática, en forma ordenada, para poder lograr resultados valederos. Entonces, para poder trabajar con este orden, ¿hace uso de qué? Del método científico. El método científico. Entonces vamos a ver qué es el método científico, cómo se aplica este método científico. Debemos analizar también cómo el médico aplica este método científico. En el contenido de su guía de prácticas tienen claramente descrito 3 eventos donde los que el médico utiliza el método científico. ¿Cuáles son? En el campo clínico, en el campo de la epidemiología, que son los que directamente estarían involucrados con usted, y otro en la atención de enfermería. Lo tienen bien descrito ahí, pero luego vamos a ver nosotros cómo es que aplica el médico el método científico. Yo les pregunto, ¿en su práctica diaria, cuando ya ustedes sean médicos, van a aplicar el método científico? Por supuesto que sí. Imagínense, proyéctense ustedes de acá a unos 8 o 9 años, ya como médicos, frente a un paciente. El paciente ingresa al consultorio y el médico, ¿qué es lo que hace? Un buen médico tiene que tener una capacidad de observación tremenda. Observa desde cómo camina, el semblante, todas las características que pudiera
Él en primer lugar observar. Una vez que observa las características, ¿qué hace? Indaga, pregunta, para hacer una historia clínica, hace una recopilación de datos. Y en base a esa recopilación de datos, ¿qué es lo que hace? Una conjetura, o sea, hace una hipótesis, o sea, un diagnóstico presuntivo, pero no está seguro. ¿Pero qué ha utilizado? Él, todos los datos que ha recolectado y en base a los conocimientos que posee, puede hacer una hipótesis. O sea, puede hacer una conjetura, puede suponer lo que ese paciente vaya a tener. No le es suficiente muchas veces y debe valerse de otro tipo de pruebas. ¿Y de qué se hace, de qué se vale? De los exámenes auxiliares. La ciencia ha avanzado tanto, el conocimiento ha avanzado tanto que el médico tiene en sus manos una serie de análisis, de exámenes auxiliares que puede aplicar para ayudar a dar un diagnóstico acertado. Una vez que ha mandado los exámenes auxiliares, con esos exámenes auxiliares más toda la información que había recopilado, pues tiene la posibilidad de dar un diagnóstico certero. Y en base a ese diagnóstico certero, poder dar un mejor tratamiento y un adecuado tratamiento para finalmente haber solucionado el problema. Entonces es lógico que nosotros nos demos cuenta que constantemente está haciendo uso del método científico. Entonces miren ustedes la importancia de la investigación, la importancia del método científico. Pues aquí en nuestras diapositivas nosotros tenemos algunas definiciones que nos van a ayudar mucho, ¿no? Ustedes pueden ir siguiendo. ¿Y qué decimos acá de la investigación? Tenemos dos definiciones. Tenemos la investigación. La investigación es inherente al ser humano. El ser humano realiza la actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación en cualquier campo. En cualquier campo. Siempre estamos indagando, buscando conocimientos para aplicarlos para la solución de problemas o interrogantes de carácter científico. Pero ya cuando vamos a hablar de la investigación científica, decimos es un largo, complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de la aplicación ¿de qué? Del método científico. Y ya he descrito yo que no nos quede duda del método científico. También confundimos muchas veces, y esto es importante, saber diferenciar qué es la ciencia y qué es la pseudociencia. ¿Qué es la pseudociencia? Yo puedo hacer una investigación, puedo obtener resultados, puedo publicar esos resultados, pero cuando alguien quiere repetirlos, no los va a poder comprobar. Entonces dice, no se puede comprobar consecutivamente. La ciencia sí se va a comprobar. Carece de mecanismos autocorrector, ¿no? Una pseudociencia. No tiene un cuerpo de fundamentos organizados, no problematiza o critica los hechos o resultados, simplemente tengo resultados. En cambio, la ciencia es comprobable, es palible, es universal, es metódica, racional, exacta, sistemática, inductiva, deductiva y comunicable. Entonces hay algunas características que van muy ligadas a lo que es la ciencia realmente y no debemos confundirnos con la pseudociencia. Como también se debe tener mucho cuidado en hacer una investigación cuando ésta se plantea y se realiza para que no se convierta en un conocimiento que apueste no a una verdadera ciencia, sino a una falsa. Entonces, ¿qué es la ciencia? Es el conjunto de conocimientos sistematizados que describen, explican, predicen fenómenos, acontecimientos o procesos que son tomados como objetos de estudio. Ustedes a lo largo de su carrera van a encontrar cantidad de problemas que necesitan solución. La realización de una investigación debe generar conocimiento, pero ese conocimiento, como vuelvo a repetir, debe ser un conocimiento confiable, fiable, exacto y que además sea comunicable.
También nosotros decimos ahí, ¿qué es investigar? Es la técnica de pensar, ¿no? En primer lugar, para hacer una investigación tenemos que pensar, pero para pensar tenemos que tener un gran bagaje de conocimientos. O sea, no podemos hacer investigación si no tenemos una gran cantidad de conocimientos que nos ayuden a encontrar un problema dentro de ese bagaje de conocimientos, ¿no? Pensamos y en base a ese pensamiento indagamos, o sea, buscamos más acerca de ese conocimiento, recolectamos información, preguntamos, conjeturamos. Hace un momento yo decía, ¿cómo se aplica el método científico en el campo clínico? Ya lo hemos dicho. Procesamos esa información, gestionamos recursos para desarrollar y hacer factible esa investigación, planificamos, controlamos y evaluamos. Entonces, podemos sintetizar diciendo que investigar es ver la realidad con ojos diferentes, reflexionar sobre ella y tratar de transformarla. Si nosotros analizamos esto, miren lo que dice, es ver la realidad con ojos diferentes. ¿Cuándo vamos a ver algo con ojos diferentes? Cuando tengamos formando parte de nuestro pensamiento gran cantidad de conocimientos referidos a un tema. Un médico ve a un paciente con cualquier patología totalmente diferente a cómo puede verlo una persona que no sea médico. ¿Y por qué lo ve diferente? Porque tiene un bagaje de conocimientos que le permiten reflexionar sobre eso y tratar de transformar la problemática que pueda tener ese paciente. ¿Cuáles son las razones por las que es indispensable la investigación? Aunque ya yo había mencionado una importantísima, que es la producción de conocimientos para la solución de problemas, en este caso en el campo de la salud. Pero también, miren, el hacer investigación nos permite acceder a métodos y técnicas básicas dentro del mismo campo de la investigación. El profesional que investiga tiene un acceso a métodos y técnicas que puede aplicarlas y que posteriormente le van a ayudar a la solución de problemas. El que no investiga, no. Por eso es que puede resolver problemas. Puede reflexionar sobre la problemática que está dándose o sobre la problemática que él domina, que él maneja, que él es especialista. Puede teorizar, puede probar estrategias para mejorar las condiciones de salud en el caso de un médico. Mayor efectividad en el ejercicio profesional, definitivamente. El profesional que hace investigación es mucho más efectivo, es más productivo. Y en nuestro país, recientemente, se está estimulando la investigación. ¿Para que esta parta de dónde? En las universidades. Porque las universidades son los centros donde se debe, como función, desarrollar investigación. Entonces, es importantísimo que nuestros alumnos desde el primer año, en los primeros cursos, empiecen sabiendo qué es la investigación, qué posibilidades tienen de desarrollar investigación, qué es el método científico, qué es la ciencia. Eso es sumamente importante. Entonces ahora nosotros sabemos por qué es importante. ¿Qué más nos permite o cuál es la razón por la que es beneficiosa hacer investigación? Favorece los procesos del pensamiento. Una persona que hace investigación, definitivamente, su nivel en todos los aspectos está sobre el grupo de personas que no hace investigación. Como les mencionaba, desde hace algunos años se está estimulando el desarrollo de la investigación en las universidades. En nuestra universidad tenemos un vicerrectorado de investigación, igual que en todas las universidades, que gestiona la investigación tanto a nivel de docentes como a nivel de estudiantes. Acá ustedes van a encontrar grupos de estudio donde trabajan con profesores
como mentores y donde desarrollan trabajos de investigación. Definitivamente se está cumpliendo con una de nuestras funciones. La universidad tiene la función de investigar. Una universidad que no investiga es una universidad que no llega a ese nivel de universidad. Ahora nos están exigiendo mucho esto y eso es beneficioso. Entonces, pues empezar diciendo eso, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso de la investigación? Así como nosotros tenemos un orden para desarrollar nuestras actividades, también tenemos un orden para desarrollar investigación. Ustedes tienen en sus diapositivas un triángulo donde nos indica las etapas del proceso. Empezamos con el planteamiento. Lógicamente ese planteamiento lo vamos a plasmar en un proyecto de investigación. Pero como les decía hace un momento, o sea, ¿de dónde surge la investigación? No se me ocurre, ¿no? Hoy se me ocurre hacer tal investigación. No, no es así. Para nosotros poder desarrollar la investigación, tenemos que constantemente estar leyendo aspectos de nuestro interés, aspectos de nuestra especialidad, de tal manera que vamos recolectando una gran cantidad de conocimientos y esos conocimientos, cuando nosotros leemos información, leemos publicaciones referidas a temas de la especialidad, pues siempre vamos a encontrar controversia en los resultados, en las publicaciones, vamos a encontrar aspectos que todavía faltan investigar y en base a eso se hace el planteamiento de un proyecto de investigación, es decir, en base a la existencia de un problema. Una vez que tenemos el planteamiento del problema, hacemos la organización del trabajo que vamos a desarrollar. ¿Qué organizamos? En primer lugar, con toda la revisión que tenemos, nos damos cuenta si es factible o no es factible desarrollar nuestro trabajo. Por lo que vamos a utilizar algunas técnicas, algunos ambientes, algunos laboratorios, algunos equipos, vamos a trabajar con poblaciones. Entonces tenemos que organizar nuestro trabajo y seleccionar las técnicas y ambientes. Una vez que hemos planificado, hemos hecho el planteamiento de nuestro trabajo de investigación, hemos desarrollado la idea de investigación, hemos seleccionado y hemos visto la factibilidad que tenemos de poder desarrollar, podemos ejecutar. Podemos ejecutar ya confiados totalmente en que no vamos a tener problemas. Definitivamente a lo largo del desarrollo vamos a poder encontrar problemática, pero la mayor parte de las posibilidades de desarrollar las tenemos. Se hace la toma de muestras, la toma de datos, la propuesta de acuerdo a el proyecto de investigación que tenemos y una vez que tenemos todo esto, redactamos un informe, las conclusiones y terminamos en una publicación. Hay algo importante que quiero mencionar. Estos son los aspectos, las etapas del proceso de investigación más sencillas, ¿no? Planteamiento, organización, la ejecución, el informe y las conclusiones, la comunicación y la publicación. Pues estas se deben cumplir. Pero hay algo que quiero reiterarles. Una investigación que no termina en una publicación no tiene ningún valor. O sea, si yo pregunto, toda investigación para cumplir con un adecuado proceso, ¿en qué debe culminar? En una publicación. Como también pregunto, este es el final, pregunto, ¿toda investigación tiene una razón por la cual se inicia? ¿Cuál es esa razón? La existencia de un problema. O sea, cuando existe un problema a solucionar, hacemos un planteamiento, hacemos el proyecto de investigación, lo organizamos, la ejecutamos, sacamos un informe, conclusiones, la comunicamos y la publicamos. Si no está publicada en una revista, en algún documento, en un congreso, pues es como si no hubiésemos hecho la investigación. Entonces, miren, cuando nosotros hacemos nuestros trabajos de tesis,
cientos de trabajos de tesis, muchos de ellos buenos, algunos no muy buenos, pues si no los llegamos a publicar, es como si no hubiésemos hecho la investigación. Entonces es importante que nosotros cumplamos con todo el proceso y finalmente terminemos en una publicación. Existen muchos tipos de investigación, pero yo no voy a entrar en detalle en los tipos de investigación, ¿no? Porque, como les mencioné, más adelante ustedes van a llevar todo un curso de metodología de la investigación, donde con detalle les van a indicar cuáles son los tipos de investigación. Acá nosotros hemos puesto simplemente por la naturaleza del objeto de estudio, que puede ser cuantitativa, cualitativa, por el propósito de incrementar conocimientos, básica y aplicada, por el nivel de explicación explorativo, descriptivo, correlacional. Bueno, simplemente hemos tratado de mostrar que existen varios tipos de investigación, sin el objetivo de que ustedes me digan ni clasifiquen la investigación, ni nada de eso, porque en este momento no es nuestra competencia. Luego tienen diapositivas para reforzar de método científico y ahí lo tiene bien claramente. Yo creo que ninguno de ustedes se va a olvidar lo que es el método científico. El método científico proviene de dos raíces que significa met y odos, ¿no? ¿Qué significa vía? Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta. El método es el procedimiento para lograr los objetivos. Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. Entonces vemos cómo está muy relacionado lo que es investigación, lo que es método científico y lo que es ciencia. Tenemos ahí un esquemita, ¿no? Donde nos muestra claramente lo que yo les ponía como ejemplo al decir, ¿no? Cuando ustedes ya sean médicos y tengan un paciente, entonces, ¿qué hacen? Observan, preguntan, indagan, formulan una hipótesis, ¿no? Habíamos dicho. En algunos casos se hace necesaria la experimentación, ¿no? Bueno, eso lo reemplazamos por el hecho de mandar a hacer unos exámenes auxiliares, interpretar todos estos datos que tenemos de la indagación, de los exámenes auxiliares para la interpretación y dar. Si antes dimos un diagnóstico presuntivo, pues acá vamos a comprobar ese diagnóstico o vamos a variar ese diagnóstico para finalmente poder dar solución a eso, ¿no? Entonces, miren, jovencitos, lo que acabo de mencionar no es nada complicado, ¿no? No es nada complicado y en las hojas que colgué y que las tienen algunos en su guía de práctica, tiene ahí la aplicación del método científico. El método científico lo aplicamos como método clínico, donde pueden ustedes leer lo que yo he descrito. También, no les dije, como método epidemiológico, que está dirigido a problemas de salud de grupos humanos en un tiempo y en una población, en un área geográfica determinada, y a partir de la historia de la interacción entre la enfermedad y la población como objeto de estudio. De la información que se recoja en este tipo de investigación en una población determinada, así como algunos aspectos particulares delimitados en un problema de salud, surge un diagnóstico también, pero ese diagnóstico es un diagnóstico epidemiológico también presuntivo. Si nosotros analizamos un poquito lo que es sencillo al explicar que es el método clínico y el método epidemiológico, la diferencia está que en el método clínico se aplica a la salud individual, el método epidemiológico lo aplicamos a una población delimitada, a un espacio geográfico determinado, ¿no? Y el otro aplicación es el proceso de atención de enfermería. Este proceso de atención enfermería hace uso de 3 etapas, que son la valoración, la intervención y la evaluación. Eso no nos compete directamente, por eso yo puse más énfasis en lo que correspondía al método clínico y al método epidemiológico. Bien, jovencitos. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Hemos puesto un ejemplo de aplicación del método científico que lo podríamos cambiar, pero lo hemos puesto de forma muy sencilla, donde decimos, ¿no? El problema, ¿cuál es el problema acá? El problema es que constantemente observamos jóvenes frecuentar
juegos informáticos. ¿Cierto? Sí. Entonces, tenemos que indagar cuáles son las causas de la práctica de esos juegos informáticos, ¿no? Entonces, nosotros suponemos que entre las posibles causas se puede tener frustraciones, el abandono familiar, un carácter impulsivo, ¿no? Y para poder nosotros comprobar realmente esto que estamos suponiendo, supuesto, realizamos entrevistas, describimos la personalidad de los jugadores informáticos en base a entrevistas, validamos resultados, establecemos los límites de los resultados a partir de opiniones de terceros que son especialistas en esta área y llegamos a la conclusión de que en los casos analizados, las causas de las prácticas de juegos informáticos en estudiantes, mire, ¿cuál es? El abandono familiar, que es frecuente ahora por el tipo de vida y los estilos de vida que tenemos, y las frustraciones personales actuales, que a veces no son detectadas oportunamente y que se dirigen como un desfogue a la utilización de estos juegos, ¿no? Bueno, si bien he puesto un ejemplo muy sencillito acá, pues podemos buscar muchos ejemplos que nos permiten aplicar ese método científico y por lo tanto estamos desarrollando investigación y por lo tanto estamos generando ciencia. ¿Qué se pide de la investigación? ¿No? A veces, cuando ya tenemos cierta experiencia, leemos algunas publicaciones y decimos, pero bueno, ya esto como que no es novedoso, ¿no? O es muy trillado, o es muy repetitivo, simplemente yo hice un estudio en el hospital tal y el otro estudio lo hace en el otro hospital, cuando los dos hospitales tienen las mismas características, entonces no es novedoso, debe ser económica, no muy costosa, cuando lo requiera, por supuesto que tiene que ser costosa, pero de preferencia no sobrevalorar, debe ser de calidad y los procesos cortos y menos contaminantes, ¿no? Entonces, a lo largo de su carrera van a encontrar que hay muchas técnicas, muchos métodos de estudio que a veces generan mucha contaminación. Entonces, estoy solucionando un problema, pero estoy generando otro problema, ¿no? Bueno, muchos me estaban preguntando, ¿hay un trabajo? Sí. Dentro de las funciones de la universidad, como les mencioné, está la docencia, la investigación y la responsabilidad social universitaria. Pues estamos iniciando el curso y vamos a empezar describiendo qué es la investigación, qué es el método científico. Por lo tanto, hay varios niveles para hacer investigación. ¿Qué es lo primero que les dije que necesitamos para generar preguntas y por lo tanto proyectos de investigación? ¿Qué es lo que necesitamos? Un gran bagaje de conocimientos. Entonces, el primer nivel de la investigación es la investigación bibliográfica. Por lo tanto, como trabajo de investigación que nosotros vamos a realizar en este semestre, no ahora, sino durante el semestre, yo puse acá, realizar investigaciones bibliográficas, pero no ahora. Algún alumno muy preocupada me llamó para preguntarme si era ahora. No. Esa investigación, miren, cuando nosotros avancemos en el contenido de nuestro curso, vamos a estudiar la célula, vamos a estudiar la estructura, la ultraestructura, la función, como les mencioné en la clase inaugural, y vamos a ver que dentro de la célula hay una serie de organoides. Por ejemplo, por mencionar uno de los últimos organoides que se ha estudiado, es el proteasoma. El proteasoma es un organoide que se encarga de destruir las proteínas alteradas o las que ya cumplieron su función. Miren, es un organoide. Quizás ustedes no lo habían escuchado, pero no, es un organoide que cumple esa función. Vuelvo a repetir, destruir las proteínas alteradas o las proteínas que ya cumplieron su función. ¿Recuerdan que yo les dije que cada una de nuestras células era como una pequeña fábrica? Sí. En esa pequeña fábrica, imagínense que se van produciendo proteínas, ¿no? Que es lo que producen nuestras células, y esas proteínas, algunas como les mencioné, están alteradas y otras ya cumplieron su función. ¿Qué hacemos? ¿Las almacenamos? ¿Qué pasa si en nuestra casa almacenamos todo lo que ya nos sirve? Finalmente no vamos a poder
circular en esa casa, ya no va a ser funcional. ¿Qué se tiene que hacer con lo que ya cumplió su función? ¿Qué se tiene que hacer con lo que ya no sirve o está mal estructurado? Destruirlo. Y ese es el proteasoma. Pues cuando este organoide no cumple sus funciones, se generan enfermedades, como el cáncer, como el Alzheimer, que poco a poco las irán entendiendo ustedes. Entonces, el objetivo de esta revisión bibliográfica es integrar los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo en nuestra asignatura y que posteriormente vamos a necesitar como un gran bagaje de conocimientos para poder dar diagnósticos adecuados, interpretar la sintomatología de una enfermedad y, por supuesto, dar el mejor tratamiento. Entonces, yo he puesto acá realizar investigación bibliográfica relacionada con alteración de las funciones de los organoides membranosos y enfermedades frecuentes. Y la otra era realizar investigación, hacer la revisión, entre alteraciones de las funciones de los organoides no membranosos y enfermedades frecuentes. Cuando nosotros nos retomemos las actividades, pues este trabajo se va a hacer por grupos. Los grupos son los grupos de prácticas. Entonces este trabajo va a ser monitoreado, como lo mencioné en la primera clase, y va a ser tutoriado por un profesor. Entonces no se angustien mucho. Ahora simplemente dediquémonos a estudiar lo que vamos desarrollando. He empezado con lo más sencillo, que es método científico, investigación, ciencia. No se angustien por querer avanzar, pero lo vamos poniendo ahí, ¿no? Bueno, con esto creo que he tratado de aclarar un poquito el objetivo de esta primera clase. En la última diapositiva dice, todavía no soy ni la mitad de la persona que deseo ser. Aún tengo que trabajar mucho en mí, soy mi proyecto más importante. Realmente, cada uno de ustedes es su proyecto más importante. Y cuando nosotros tenemos un proyecto, pues tenemos que culminarlo. Entonces, debemos desarrollar una serie de capacidades y competencias para ir mejorando cada día. Bien, también quería dejarles algunas preguntas que quiero que ya los veremos en qué momento los vamos a responder. Pero son preguntas muy sencillas, muy cortas, pero precisas. Entonces, tomen nota que dice, la primera pregunta dice, ¿por qué es importante la investigación científica en el campo médico? Solo quiero que me respondan tienen dos líneas para responder. No me escriban un montón. 2. La investigación científica implica aplicación de qué. O sea, dicho de otra manera, si yo hago investigación científica, ¿estoy haciendo uso de qué? Igualmente son dos palabras que tienen que responder. La tercera dice, la razón que determina el iniciar una investigación, ¿cuál es? ¿Por qué yo inicio una investigación? Creo que lo he dicho durante la clase. La cuarta, toda investigación para cumplir con un adecuado proceso culmina. ¿En qué culmina? Otra pregunta. ¿Aplica el método científico del médico en su práctica diaria? Entonces ponen sí o no. Y si ponen sí, ¿cómo lo aplica? Y si ponen no, ya no ponen nada, ¿no? También, también quisiera
que hoy les voy a colgar el PowerPoint de microscopía. Van a revisar ese PowerPoint de microscopía y posteriormente estaremos nosotros también por este medio conversando acerca de la microscopía, ¿no?